Shalom Ubrajá. Bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 31 del Tratado de Sanedrín y vamos a llegar al final del tercer capítulo. Nos dice la Gemara, Amar Rabiuda, dijo Rabiuda, Edut Amahasha Zoezo. Un testimonio que se contradice entre ellos. Los testigos se contradicen. ¿Pero en qué parte? De Bedikot. Es decir, que verificaron en el Bedín a través de preguntas y explicaciones sobre cómo fue que ocurrió la acción. Que Shera Bedine Mamonot es válida en leyes económicas. Es decir, dentro de las preguntas que se hacen, hay dos fases. Hay una fase de predicar general y otra fase de pregunta particular. En las preguntas generales, aunque los datos no sean exactos entre los dos testigos, el testimonio es válido cuando se trata de asuntos económicos. Pero si se trata de Dinen Fashot, de el juicio sobre una persona, si tiene pena de muerte o no, ahí no. Amar Raba, dijo Raba. Mistabra, Milte. De la viuda, dice, parece lógico lo que dijo la viuda. Dejado mar. Uno dice, ante mí pidió prestar una moneda, Bearnaki Shehorá. Yo vi como Rubén le prestaba a Shimón una moneda y la sacaba de un monedero que era negro. Dejado mer, Bearnaki Lebaná. Yo vi como Rubén le prestaba una moneda a Shimón y la sacaba de un monedero blanco. Es decir, se están contradiciendo el uno al otro sobre algo que no es la esencia del testimonio. A fin de cuentas, los dos que están diciendo que Rubén le prestó una moneda a Shimón. Vale, pero Ejadomer, si uno dice Maneshahor, Vejadomer Lavan, Manelavan, Emistarfin. Pero si uno viene y dice, yo vi cómo le daba Rubén a Shimón una moneda nuevita y reluciente, perdón, al revés, primero, una vieja, Shahor, es decir, que estaba usada. Y el otro dice, no, yo vi cómo la moneda era totalmente nueva y reluciente. Entonces ahí el testimonio no se puede juntar. ¿Por qué? Porque esto está hablando justamente del testimonio en sí, de la acción que ocurrió. Ben Shayar le Tzarfam y no se pueden unir estos dos testimonios. Ahora dice, pregunta entonces la Gemara, que la viuda diferenció entre las leyes de Nefashot y las leyes económicas, que la contradicción es válida en Mamonot, en leyes económicas, pero no válida para cuando se juzga la vida de una persona. Según las palabras de Rabba, que dice que lo que cuenta es si se está contradiciendo sobre la esencia del testimonio. Es ahí que es inválido. Entonces, si es así, la viuda que diferenció entre juicios a personas y juicios económicos, no está haciendo la misma diferencia. Entonces, ¿cómo sería sobre Dinem Fashot, sobre un juicio de vida, perdón, un juicio de vida, si se contradijeron sobre la esencia del testimonio? De Kashe, tenemos una dificultad de Arnaki Shehorá. Es decir, ¿acaso el contradecir si el monedero era negro o si era blanco no forma parte de la esencia misma del testimonio? De Arnaki Shehorá, Bedine Nefashot lo. Es decir, si el detalle sobre el cual se están contradiciendo los testigos es como que si el monedero era blanco o negro con respecto al tema económico, en un juicio de pena de capital no es. La man Rav Hizda, dijo Rav Hizda, Ejadomer, uno dice, yo vi a fulanito que mató a Menganito, Besaif, Arago, y lo mató con una espada. Ejadomer, y el otro dice, yo vi que fulanito mató a Menganito, Bearidán, es decir, con un hacha, Arego. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Los dos están diciendo que fulanito mató a Menganito, pero la diferencia que es, como si el monedero era blanco, si era negro. O si Hadumer, perdón, eh, Enzenajón, es decir, su testimonio no está alineado y por lo tanto es inválido.
¿Por qué? No como yo dije, sino que le está contradiciendo en la esencia del testimonio. No es lo mismo si le mató con la espada o si le mató con el hacha. Pero uno dice, Kelab, Shehorim, dejado ver Kelab, Lebanim. Uno dice, yo vi que el asesino iba vestido de negro. Y otro dice, yo vi que el asesino iba vestido de blanco. Ares de Najón, ese testimonio es válido. ¿Por qué? Porque no forma parte de la esencia del testimonio. Me da igual si iba vestido de negro o si iba vestido de blanco. A fin de cuentas, lo que me importa es si le mató o no. ¿Y con qué le mató? La que más rechaza esta pregunta. Dice Gabra Gabra Karramit. Estás preguntando, ¿me Rafgizda contra la viuda? En realidad, la viuda opina que también cuando se están contradiciendo sobre algo que no forma parte de la esencia del testimonio, en leyes de vida, también es inválido el testimonio. Y en esto, Yesh Hiluk ben dinem amonot le dinem nefashot. Y en esto hay una diferencia entre las leyes económicas y las leyes o los juicios de pena capital. Ahora, Nahardá, hambre, dijeron los sabios de Nahardea, Afilu Ejadomer, Mané Shahor, Ejadomer Mané Labán, Mr. Fin. Dice incluso que uno dijo que la moneda era nueva o vieja y el otro dijo que la moneda era nueva. Se juntan los testimonios. Explica la Gemara. ¿Qué man? ¿Cómo quién es esta opinión? Que Rabbi Yoshua ben Korja, como la opinión de Rabbi Yoshua ben Korja. Y dijimos que incluso el que pide prestado, Shafa lo ve Ajar Albaá, Mr. Fin. Es decir, que incluso que los testimonios que no vienen juntos, uno después del otro, que se unían, es lo que vimos en la página anterior. Dice Emar, perdón, vamos a decir, de Shamat el Rabbi Yoshua ben Korja, Eja de lo Mejajashó Ahadade. Digamos que lo que dijo Rabbi Yoshua ben Korja fue cuando los testimonios no se contradicen. Es decir, uno viene el lunes y dice, yo vi que prestaba, y el otro dice, viene el martes y dice, yo vi que prestaba. Ok, pero ¿por qué los tienes en cuenta? Porque no se contradicen. Ajade mejajashe ajade. Pero aquí, que se contradicen el uno con el otro. Amar, ¿acaso va a decir Rabbi Shua ben Korja que también en este caso se juntan? Ela. Entonces, en realidad, no hay una fuente para los sabios de Nardea de las palabras de Rabbi Yoshua ben Korja. De Amar y Haitana. Entonces, estos sabios de Nardea, en realidad los dicen, enseñan así, como aquel sabio, que es Rabbi Shimon ben Elazar, de Tania, como se enseñó en una beraita. Amar Rabbi Yoshua ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, dijo Rabbi Shimon ben Elazar, lo necleku bet Shammai bet Hillel, al shete kite edim. La discusión que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel sobre dos grupos de testigos. Shahat, Omeret, que una dice, fulanito le debe a menganito, Mataim, 2 monedas o 200 monedas. Dejado Omer, y el otro dice, Mané, es decir, 100 monedas, le debe. Sheyesh Bichlal, Mataim Mea. Ahora, por el hecho de que dentro de las 200 también se incluye 100, entonces, ¿qué vamos a decir? Que pague 100 por lo menos. Alman Leku, ¿sobre qué discutieron en realidad Bet Shammai y Bet Hillel? Al Katahat, sobre un grupo de testigos. Que uno dice, debe 200 y el otro dice debe 100. Y en ese caso, dice Bechamay, Ombrim, Najleka Edutan. Es decir, su testimonio queda dividido y por lo tanto no se puede unir. Betilel Ombrim y es Bichlal Mataimea. Y Betilel que dice, no, lo mismo. Dentro de 200 hay 100, que pague 100. Entonces la Gemara, otro caso. Dice Hadomer, uno dice, fulanito le debe a menganito Habit Shel Yain, un tonel de vino. Hadomer, Habit Shel Shemen, un tonel de aceite. Es más caro el aceite que el vino. Haba Uvda. Así ocurrió una vez. Veate le camé de Rabiami y fueron a ver a Rabiami para que juzgue. Jaibe Rabiami le shalumele Javita de Jambra. Le obligó Rabiami a pagar un tonel de vino. Migo, Habitat de Mishja. ¿Por qué? Porque el precio del tonel de vino también está incluido dentro del precio del tonel de aceite, porque es más caro. Entonces, a fin de cuentas, le va a pagar por lo menos una parte de lo que le debe, según las dos opiniones. Ahora, entonces, ¿qué está haciendo? Lo mismo que dijo aquí Betilel.
explica la Gemara y dice, ¿qué man? ¿Como quién? Que Rabbi Shimon ben Elazar es como Rabbi Shimon ben Elazar, que se junten estos dos testimonios, aunque se contradigan en ese tema. En Mar, la Gemara rechaza y dice, no, digamos, de Amar Rabbi Shimon ben Elazar, que lo que dijo Rabbi Shimon ben Elazar, que se juntan los testimonios. Ejad yesh bichlal matay mea, es solamente cuando dentro de los 200 hay 100. Pero aquí tengo vino y tengo aceite. Kihai Gavna, en este caso, mi amar, ¿acaso lo dijo así Rabbi Shimon ben Elazar? Responde la Gemara y dice, lo exige. Dice, no, Rabbi Ami lo que está diciendo es que le pagó el precio de un tonel de vino, no es que le dio un tonel de vino, le pagó el precio de un tonel de vino, que dentro de eso incluye, o sea, en el precio de un tonel de aceite también está incluido el precio de un tonel de vino. Entonces lo que le dio es dinero, no es que le dio el tonel en sí. Trae la Gemara, otro caso. Hadomer Bediota, Bediota Eliona, es decir, en la terraza superior. Yo vi cómo ocurría este préstamo. Hadomer Bediota Tachtona, y otro dice, yo lo vi en la terraza inferior. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Maase, una vez ocurrió así, va Lifne Rabbi, y vinieron a que lo juzgue Rabbi. Betzeref Edutan, y Rabbi sí tuvo en cuenta los dos testimonios para hacer un solo testimonio. Muy bien. Entonces vemos que esto, así es como actuó Rabbi. Pasamos a otro tema. Vimos en la Mishnah, Umenaim le Heyetze lo yomar, ani mezake, vejeberai, mejaibe, abalma ese, shejeberai rabu, alay. Es decir, dijimos en la Mishnah que cuando termina el juicio, el juez no puede salir y decirle al acusado, al que tiene que pagar, le dice, mira, yo pensaba que no tenías que pagar, pero mis compañeros pensaron que sí y ellos son mayoría. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Dijimos, Tanur Rabbanan, el esto sabes una veraita. Minaim, lichsheyetze, lo yomar, haneni mezake, vejaverai mejaibin, abal maes, shejaverai rabu alay. Es decir, dice así, el Señor nuestro sabes en una veraita. Lo mismo que acabamos de decir. ¿De dónde sabemos que cuando sale el juez no puede decirle, yo te habría eximido, pero mis compañeros que son más obligaron a pagar? Talmud Lomar, dice el versículo, lo te rajil beameja. Es decir, no tienes que ser chismoso. Oleg rajil megalesot. Y además dice otro versículo, el que hace pasar chismes revela el secreto. Así que al final todo se va a saber. Trae la llamará algo que ocurrió. Au Talmida, de Náfica lee Kala, un alumno sobre el cual empezó a surgir un rumor de Gale Milta de Idmar Ben Midrasha, que reveló algo que había sido dicho en el Beta Midrash. Batar Esrim Betartin Shana, después de 24 años. Afke lo sacaron Rav Ami, mi Ben Midrasha. Rav Ami lo sacó del Beta Midrash de Amar y dijo sobre él, Den Gale Razia. El alumno revela secretos. ¿Sí? Es un soplón. Muy bien. Nuestra Mishnah continúa explicando el orden del juicio sobre los asuntos económicos. Y explica hasta cuándo puede el litigante traer pruebas para anular el juicio. Dice la Mishnah, mientras siga trayendo pruebas, ¿sí? Soteret adin, es decir, que como que tiene bloqueado el tema. Hay que seguir juzgando, hay que seguir juzgando. Amar entonces, si le dijeron los jueces, Kol reayot sheyesh lecha haba mikan. Es decir, todas las pruebas que tú tienes, tráelas desde ahora. Veach yom, hasta dentro de 30 días. Entonces, le están dando un tiempo fijo. Matzah betoch shloshim yom, si encontró dentro de los 30 días, Soter puede contradecir el veredicto de los jueces y bloquear el juicio. Pero Leajal Shloshim Yom, si lo encontró después de 30 días, Enosoter, ya no puede. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, Maya hace ze, Shelo Matzah, Betoch Shloshim u Matzah Leajal Shloshim. ¿Qué va a hacer esta persona
que no encontró los 30 días, encontró justo el día 32. Y en realidad no quiere engañar. Amarlo, le dijeron los sabios. Entonces trae la Mishnah otro caso y dice, amarlo, le dijeron los sabios a él, Haba Edim, trae testigos. ¿Qué dijo él? El Yedim, no tengo testigos. Amarlo, le dijeron, Haba Raya, tráeme pruebas. Amar, el Raya, no tengo pruebas. Ulaharzman, Evi Raya, Umatzaedim, y después de que pasó un tiempo, encontró testigos y encontró pruebas. Arede no club, no es nada. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a decir? Ah, en realidad es falso. Perdón, me salgo de cámara. En realidad es falso. ¿Sí? Esperó, vio que no le fue bien en el juicio. Dijo, bueno, voy a buscar unos testigos falsos o voy a buscar unas pruebas falsas. Entonces no sirve. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, dijo Rabbi Shimon ben Gamliel. Y haces de, Sheloya Yodea, Sheyesh lo Edim, Umatza Edim. ¿Qué va a hacer entonces? Maya haces de. ¿Qué va a hacer esta persona que no sabía que había testigos y que de repente encuentra que sí había testigos? Sheloya Yodea, Sheyesh Raya, Umatza Raya, que no sabía que tenía pruebas y de repente encuentra una prueba. Y no lo hace por Ramaut, por querer engañar, sino que no sabía. ¿Está de acuerdo Rabbi Shimon ben Gamliel? En el caso que dice Ra'a Shemit Hayev Bedin, cuando vio que en el tribunal le obligaban a pagar, es decir, que le van a obligar, que el juicio va mal, de amar y dice, Carbu ploni ploni de Iduni, que vengan fulano y mengano y que testifiquen para mí. O ya mitaja pundato. O que de repente, cuando ve que el juicio se está torciendo, dice, espera, espera, tengo aquí en el bolsillo una prueba que me acabo de dar cuenta. Zenoclum. En ese caso no es nada. Nos dice la Gemara, Amar Rabba, Barbarjana, Alajá que Rabban Shimon ben Gamliel. La alajá es como Rabban Shimon ben Gamliel. Es decir, que incluso que pasó el tiempo, si de repente encontró la prueba, puede ir en contra de esa sentencia con la nueva prueba. Es decir, lo que sería hoy en día hacer una... ¿Cómo se llama? No me va a salir la palabra. La tenía antes. Ok, ya me va a aparecer. Amar Rabba Barbarjana, Barraguna, perdón, en alajá que libre Jajamim. La alajá no es como los sabios. Pregunta a la cámara. Pshita. Dice, espera, si ya me dijiste que es como Ramón Shimon Gamliel, yo ya sé que no es como los Jajamim, ¿por qué me dice las dos cosas? Que van de amar a la que Ramón Shimon Gamliel, Mimela y Adana, de no la que Jajamim. Si ya me dijiste que la alhaja es como Ramón Shimon Gamliel, por lo tanto yo ya sé que no es como los Jajamim. Maude tema, ¿qué es lo que me quieres decir? Hane Mile, esto que dijimos, que la alhaja es como Ramón Shimon Gamliel, es lejatjila, es a priori. Aval, diabal, pero si es a posteriori, Shapir dame. Entonces, en salir Lagzir, etadin. No habría que volver al juicio. Kamashmalan, que no es así. Por eso ven, aprende aquí que no. Te enseñé las dos cosas. La alhaja no es como Jajamín y entonces no hay que volver. Perdón, sí hay que volver a juzgar. De ahí a vid, me jadrínanle. Porque si llega a ocurrir, por lo tanto, eh, se vuelve a juzgar y por eso en alhaja que Jajamín, la alhaja no es como los sabios. Ambrulo, dijeron los sabios, los jueces, perdón, al litigante, a uno de los litigantes. Abaidin, trae testigos. Y dijimos, no tengo testigos, trae pruebas, no tengo pruebas. Muy bien. Navarro, ¿qué dijo ahí Rabban Shimon ben Gamliel? Dice, ¿qué voy a hacer si esa persona que no sabía que tenía testigos o no sabía que tenía pruebas? Entonces nos dice ahora la Gemara, Amar Rabba Rabuna, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba, el hijo de Rabuna, en nombre de Rabbi Yohanan, alajá que libre Jajamim. La alajá es como los Jajamim, que no se le acepta cuando él se entera que tiene pruebas, si ya pasó el tiempo. Amar Rabba Rabuna, Amar Rabbi Yohanan, en alajá que Rabban Shimon ben Gamliel. La alajá no es como Rabban Shimon ben Gamliel. Misma pregunta que antes, es evidente. Y ya me dijiste que es como Jajamín, ¿para qué me dices que no es como Rabban Shimon ben Gamliel? Pshita, que van de amar a la Ibre Jajamín, eni mimela yadana de alajá que Rabban Shimon ben Gamliel. Por lo tanto, yo ya sé que la alajá no es como la de Rabban Shimon ben Gamliel en este caso. Dice, Haka Mashmalan. Responde a la Gemara y dice, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? De Beahi en alajá que Rabban Shimon ben Gamliel. Es decir, en esa ley solamente no es de alajá como Rabban Shimon ben Gamliel. Habe Kuleu, pero en todo el resto de lugares que se recuerda que Rabban Shimon ben Gamliel en nuestra Mishnah, alajá que Rabban Shimon ben Gamliel, alajá sería como Rabban Shimon ben Gamliel.
Ulafuque, para excluir Mejad de Amar Rabá Barbarjana, aquello que dijo Rabá, el hijo de Barjana, Amar Rabbi Yohanan, que dijo Rabbi Yohanan, Kol Makom, todos los lugares. Shoshana, que enseñó Rabbi Yudan así, Rabban Shimon ben Gamliel Bemishnatenu, es decir, las palabras de Rabban Shimon ben Gamliel, alajá que motó, la alajá es como él. Hutz, salvo, Me'arev, Betzaidan, Berraya, Ajarona. Es decir, estos casos, salvo el Me'arev, el Zaidan y la Raya Ajarona, la prueba posterior que es este caso. Trae la Gemara, una cosa que pasó, un hecho. La palabra era apelación. ¿Sí? Sale el juicio, tú puedes apelar, ¿verdad? Entonces, si es en el tiempo estipulado para apelar, entonces ahí sí. Si ya pasó el tiempo, no, a eso se refería. Dice, Au Yunka, Yenuka, perdón, ese niño pequeño de Tabuhu Ledina Kamed de Rab Nachman. Le llevaron a juicio delante de Rab Nachman. Amarle le dijo Rab Nachman al niño, Itlach Sade, ¿tienes testigos? Amarle le dijo, lo, no tengo. Itlach Raya, ¿tienes pruebas? Amarle lo, no tengo. Jaibe Rab Nachman. Rab Nachman le hizo culpable, tenía que pagar. Salió del tribunal. Abacá, Baji, Beazil iba llorando desconsoladamente y caminando. Shamuhu, Hanach, Inshi, le escucharon dos personas. Amrule, le dijeron, Ana y Adina, Bemile de Abuj. Dice, nosotros sabemos lo que hacía los negocios de tu padre. Podemos testificar sobre esto. Entonces, ¿qué? Volvieron delante de Ram Nachman. Además, Ram Nachman dijo, Ram Nachman, Beja, Afilu Rabanán Modu. Dice, no, en un caso así, incluso los sabios están de acuerdo que yo puedo echarme atrás de mi sentencia. Y se puede apelar. ¿Por qué? De Yunca, de Mile de Abuelo ya da, porque un niño no sabe los negocios de su padre. Entonces no puede traer pruebas y no puede saber si hay testigos. Trae la cámara otro caso. Dice, ahí teta de Nafak, Shtara, Mitute Yada. Una mujer que trajo al Betín un documento que estaba en su posesión como una garantía, o depositado, perdón. Rambrale, y le dijo a Rav Nachman, Yadana Behai Shtara de Peria Haba. Yo ya sé que este documento fue cobrado ya. Emana Rav Nachman. Y la creyó Rav Nachman. Amarle Rabba, le Rav Nachman, le dijo Rav Nachman, que man, como quién tú opinaste para decir esto, que Rabbi, como la opinión de Rabbi, de Rabbi Udan así, de Amar, Otiyot, Niknot, Bemesira. Es decir, las letras se adquieren a través de que se entregan. Es decir, las letras de ese documento de deuda y la deuda se adquiere por medio de que yo te paso el documento. Toma, firmamos, toma, aquí está el documento, me debes. Y aquí también, que Bansha ya está Beyada, puesto que el documento estaba en su mano, es como si ella hubiese adquirido esa deuda. Y entonces se la cree para decir, pero ya lo cobré, ya lo pagué. A Marle le dijo Ram Nachman, dice, aquí no es necesario llegar a ese motivo para creerla. ¿Por qué? Shani Aja de Iba allá. Es decir, si ella quería, podría haberse eximido, ¿sí? O podría haber eximido al deudor. Calte. Es decir, si hubiese querido, podría haberlo hecho muy fácilmente. Por lo tanto, que Shelo, eh, como no lo hizo, entonces Nemenet se la cree. Y cada hambre, quienes dicen, Shekaja llama que así es como realmente ocurrió esto. Lo gemina Rab Nachman. Es decir, Rab Nachman no la creyó. Amarle, le Rab Nachman le dijo, Rab Nachman, ¿por qué Atama Amila? ¿Por qué no la crees? Perdón, ¿por qué no la crees? Veja, iba allá. Si ella hubiese querido eximirse al deudor, podría haber hecho calta fácilmente. Dice que van de Itchazak Beji Dina. Entonces, ¿cuál es la explicación? Le explicó Rav Nachman y dijo,
She'uchzak ashtar bejidina, es decir, si tienes el documento, Shekaimuhu bedin al yede edim sheshtar emet. Es decir, el documento quiere decir, si hubo un documento de préstamo, quiere decir que ese préstamo se hizo delante de un bedín con testigos. Bekatbu alav, y escribieron sobre él, ¿sí? La deuda y todo. Shtar mekuyam, uploni hayab, uploni, leploni lekaj. Y además en este documento pone que fulanito le debe a menganito tanto. Vaya, calte, lo amrinan. Pues ahí no decimos, mi coax barazo, ese razonamiento de decir que fácilmente se podría haber eximido. No lo decimos, ¿por qué? Porque el documento está. Cuando alguien cobra, ¿qué hace? Rompe el deudor, su interés es romper ese documento. Y Tibe Rabba, le Rab Nachman, le preguntó Rabba a Rab Nachman, entonces estudiamos una veraita, pues sí, alba sinfón, es decir, dice, sacó un préstamo a lo Sinfón, el deudor coge y hace un documento que le da al prestamista, perdón, el documento que le da el prestamista al deudor, como prueba de que cobró. Sheyesh alav edim, y ahí tiene testigos. Yitkayem bejotamav, es decir, ese documento toma valor a través de las firmas, como cualquier otro documento. En Alavedim, si no tiene testigos, Yotze mitaja yede shalish. Entonces ahí se le da a una tercera persona que decida. O sheyotze ahar hitum shtarot, es decir, que ese sinfón, ese documento que dice que cobró como una especie de recibo, Katuv al gabe shtar, está escrito sobre el documento del préstamo en sí mismo, debajo de las firmas de los testigos. Ahí kasher, es válido. Alma, ¿qué entendemos de aquí? Shalish, Meheman, es decir, que un intermediario, una tercera persona, si viene a decir que el documento fue cobrado, se le cree. Betiyuta de Rab Nachman, y esto es una oposición para la opinión de Rab Nachman. Kiata Rabdimi, cuando vino Rabdimi de Babel, Amar dijo en nombre de Rabbi Yohanan, Leolam, Meviraya, Besoter. En realidad puede traer en cualquier momento una nueva prueba y apelar ad Sheistayem Betanotab, hasta que ya no le queden argumentos. Veyomar, Kirbu Ploni Uploni, Vejeidu, y entonces va a venir y va a decir que vengan fulanito y menganito y que testifiquen para mí. En ese caso dijimos que ya no, que no sirve ese tipo de declaración. Pregunta la Gemara, Agufa. Justamente, esta ley, Kasha, te presenta una dificultad. ¿Por qué? Por un lado, a Marta dijiste y statem ta anotado. Es decir, que puede seguir apelando hasta que se acaben los argumentos. Atán el Rabanán. Ahora nuestra Mishnah dice, Ze que Shitat Rabanán. Esto de lo que tú estás diciendo es como la opinión de los sabios. Shekebar me Mishamar en Li Yoter Rayot, que en el momento en el que dijo no tengo más pruebas, ya no se le deja apelar. Ve Hadar, y ahora volviste, ve a Marta, y dijiste al final de tus palabras que no se le cree solamente hasta que diga Kirbu Edim Ploni Uploni. Traedme a fulanito y menganito de testigos. Que se entiende aquí, que solamente cuando dijo, no tengo testigos. Como que Sheraá, cuando vio que le van a Mejayev, le van a hacer pagar, entonces dijo, pero tengo unos testigos. Atán, le Rabban, Shimon Ben Gamliel. Esto sigue la opinión de Rabban Shimon Ben Gamliel. Entonces me estás diciendo que las dos opiniones, me estás diciendo como las dos. Legitema, y si quieres explicar en realidad, Kula Rabban Shimon Ben Gamliel, todo es según la opinión de Rabban Shimon Ben Gamliel, tanto la primera como la segunda respuesta. Peruse Ka Mefaresh. Y en realidad lo que está haciendo es explicar en el final las palabras del principio. Mai, ¿qué quiere decir entonces? Ashe yistatem ta'anotav, hasta que se le acaben los argumentos. Lo yomar, y no hasta que diga, no tengo más pruebas. Entonces, yomar kirbu ploni ploni veiduni. Entonces, cuando lo dijo, traedme a fulanito y menganino que testifiquen para mí. O sea, no dijo
hasta que se le acaben las pruebas, sino que, que dijo la Breita, que hasta el momento en el que diga, traedme a fulanito y menganito para testificar, ahí es cuando ya no puede apelar más. La Gemara rechaza y dice, él le farishkaj, no hay que explicar así. ¿Por qué? Si fuese así, Rabbi Yohanan, ¿qué opinaría? Como Rabbi Shimon ben Gamliel. Y eso presenta una dificultad. Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, si dijo Rabba Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan. Kol Makom Shoshana, Rabbi Shimon ben Gamliel, be Mishnatenu. Todos los lugares donde se enseñó las palabras de Rabban Shimon ben Gamliel en nuestra Mishnah. Alajá que motor, alajá es como él. Hutz, salvo, Me'arev, Betzaidan, Uraya Haruna. Estos tres casos que ya hemos visto, y Raya Haruna se refiere a este caso. El Akiata. Entonces, cuando vino de Babel, Rab Shmuel Bar Yehuda, vino Rab Shmuel Bar Yehuda de Babel. Amar dijo en nombre de Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan, Leo la Mevi Raya Besoter. En realidad siempre puede tener una prueba y apelar. Yistatem Ta'anotav, hasta que se le acaben los argumentos. Brulo y le van a decir los jueces al litigante, Habaedin trae testigos. Omer y dice, Eli Edib, ya no tengo testigos. Abba Raya, tráeme pruebas. Omer y él va a decir, Eli Raya, no tengo pruebas. Ahí se acabó. Abal, pero Bauedim, mi Medina Teyam, ¿qué pasa si de repente llegaron testigos del otro lado del mundo en barco, de un lugar muy lejano? Después de que ya dijo no tengo testigos. O, ¿qué pasa? Sheaita disquilla shelaviv mufkedet beyad ajer, o que la cartera, el maletín de su padre estaba en manos de otra persona depositado y de repente, ahora que se enteró que murió, se lo fue a llevar a su hijo y ahí encontró todos los papeles. Medir allá, besoter. Entonces, en estos casos, aunque ya haya dicho no tengo pruebas, ahora sí que tiene nuevas pruebas, puede venir, traerlas y apelarlas. Dice la Gemara, Kiata Rabdimi, Amar Rabbi Yohanan, cuando vino Rabdimi de Babel a la tierra de Israel, dijo en nombre de Rabbi Yohanan, Atokef et Javero Bedin. Es decir, dos personas están discutiendo sobre dinero, la Tobea y el que viene a cobrar es Takif, Lakshan, es cabeza dura. Dice Behad, y uno, es decir, el Tobea, el que viene a cobrar, Omer, dice, Nadun Khan, vamos a juzgarlo aquí en este betín del lugar. Behad, Omer, y el otro dice, Nelech Makom Habaad, no, vamos a ir a la Yeshiva, que ahí es un lugar de Jajamim. Kofinoto se lo obliga al que quiere juzgar el tema en el betín local, Ve'yelech Makom Habaad, y se va al lugar de los ancianos. Amar le fanar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Rabbi, maestro, ¿cómo puede ser que se le obliga a esa persona a ir a ser juzgado en otro lugar? Mi Shenosé, mi Shenosé Bejavero, Mane, una persona que es un acreedor y que presiona a su compañero para que le pague un mané, es decir, 100 monedas. Y Otzi Mané, Beotzaot Hanesia, ¿y qué pasó? Por todos los viajes que él tuvo que hacer, le costó también un mané. Habían perdido. Y encima mané al mané. Es decir, gastó 100 monedas para recibir 100 monedas. Él notó. Entonces, ¿qué se le obliga? Vedan Beiro y va a juzgar en su lugar. Es decir, la pregunta aquí cuál es. Dice, espérate, tú me estás reclamando que yo pague 100 euros. ¿Sí? Y me estás diciendo que tengo que me van a juzgar el tema en La Coruña. ¿Cuánto me cuesta ir a La Coruña? 100 euros. ¿Me vas a cobrar 100 euros para ir a pagar 100 euros? O al revés. ¿No? El que viene a cobrar, dice, me vas a hacer pagar 100 euros para ir a La Coruña, para que el que me debe 100 euros me pague 100 euros. El acofinoto. Muy bien. Entonces, ¿qué hace? No, se lo obliga y se le juzga en la ciudad, ahí donde está. No hace falta que vaya a La Coruña. Idmar Nami, así también fue dicho en la veraita. Mar Papa, Rav Safra, perdón, dijo Rav Safra, Shenaim Shenit Atzmu Bedin. Dos que discutieron
Azúcar Shim de la Z, y se convocaron al juicio el uno al otro. Ejadomer, uno dice, Nadun Khan, vamos a juzgarlo aquí. Vejadomer, Nelech Lemakom Abad, y el otro dice, no, vamos a juzgarlo donde están los sabios. Confino todo, Vedame Iro. Se le obliga y se le juzga localmente. Veimutzrach, y si es necesario el bedín local, Veimutzrach, bedín Hamekomi, Devar Lishmuel. Es decir, habla con Shmuel. Solo ayubu Bekin, porque no eran suficientemente expertos para decretar la ley. Kotbin Beshulchin. Entonces, es decir, si el bedín local no es tan sabio como el bedín de Shmuel, entonces, ¿qué se hace? Kotbin, se escribe una carta, Beshulchin, y se le manda la pregunta al Bad local, al tribunal especializado local. Veim Amar si dice, Mejayev, tiene que pagar, Katbu, Utnuli, Me'eze Ta'am Danituni. Puede venir a decir el deudor, decir, ok, escribidme y dadme una respuesta. ¿Por qué motivo me habéis juzgado así para que pague? Kotvin Benotrimlo. Ellos tienen que escribirlo y dárselo. Ahora, ve a Yevamá. Ahora, la mujer que es Yevamá, que está esperando que le hagan jalitzá para poder liberarse y casarse. Bigde le atirá linase. Muy bien. Olejet. Ajar Yavam, letera. Es decir, va ahí donde el Yavam, el cuñado, va a decir que, que quiere ser juzgado ahí, o quiere hacer el acto de Jalitza ahí. Letera para permitirla. Oh, muy bien. Ahora, Atkama, ¿hasta cuánto? Tiene que seguirle. Más Rabiami, dijo Rabiami, Afilu, mi Tiberia, el Tzipori. Incluso desde la ciudad de Tiberias hasta la ciudad de Tzipori. Pregunta de Amara. Amar Ravkana dijo Ravkana, Maikra, ¿qué significa el versículo? Vekareu lo zigne iro. Es decir, iban a decir los sabios de la ciudad. Está hablando de la igla arufa, de esa vaca que fue desnucada. Encontraron un cadáver y dirán los sabios de la ciudad, velo zigne ira. Y no los sabios de la ciudad del otro. Amar a Memar dijo a Memar, Getaco es la ley, Kofim Tobe y el Ramakom Abad. Se le obliga y va al lugar donde está el asiento de los sabios. Pregunta la Gemara. Amarle Rabashi le a Memar, le dijo Rabashi a Memar, ¿cómo puede ser que tú digas así? Deja amar Rabbi Elazar, si dijo Rabbi Elazar justo arriba. Confino Tobe también que se le obliga a ir al juicio en su propia ciudad. Responde la Gemara y dice, aquello que dijo Rabbi Elazar, que se le juzga en su ciudad, Hane, Mile, esto se refiere, deja de que amarle lo ve, le malve. Es decir, es en el caso en el que le dijo el deudor al prestamista, Nelech lemakom abad, vayamos al lugar del tribunal. Shen in lo ve leholich eta malve, porque nunca se ha visto que el deudor lleva a juicio al prestamista. Abal, pero si dijo el prestamista, Nelech lemakom abad, vayamos al lugar del tribunal, pues ahí no. Dice, Evet lo ve, leish malve. Muy bien. Nos cuenta entonces la Gemara y dice, Shalhule, le mandaron los sabios de Israel una carta, le Marukba, al sabio llamado Marukba, que era el Beddin en Babel, el Av Beddin, el jefe del tribunal. ¿Qué estaba escrito? Dice, le Daziz le, es decir, aquella persona cuyo rostro brilla, que va Bitiá, como el hijo de Bitiá, es decir, como Moshe Rabbeinu. Shelam, saludos. Adam, un hombre que se llama Ukban Hababli Kabal Kadmana, fue recibido delante de nosotros para un juicio. Yirmiyah ahi hevid alay et aderech. Hevid alay derech. Mi hermano Yirmiyah me ha nahag mi shelok, me llevó por un camino erróneo. Amrulo, le dijeron, y si uhu veir panenu betiberia. Es decir, que lo tomen y nos va a ver en Tiberia.
Es decir, que lo lleven, extradítalo a Tiberia. Muy bien. Pregunta la Gemara, Hakufa Kasha, justamente esto es una dificultad. Porque a Marta dijiste al principio, Amrulo dijeron, Shit Payez et Ukban, que tenemos que tratar de, de convencer a Ukban, de calmarlo. Alma. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Dainuha Atun, es decir, Atem Dayane Babel, Tadunu Oto, vosotros mismos tenéis que juzgarlo. ¿Por qué lo vais a mandar para aquí? Continúa y dice. Así uhu veir panenu betiberia. Si lo vamos a tomar y nos va a ver a nosotros en Tiberia. Alma, ¿qué quiere decir? Dice Shadruhu, es decir, que le mandaron a ser juzgado. Ajá, aquí en la tierra de Israel. Responde la Gemara y dice, Ela. Entonces, aquí Kamal, si es como hay que explicar este caso. Dice, Amrule le dijeron los sabios a Marukban, Dainu Atun. Es decir, vosotros los sabios de Babel, informadle. Y Tzayet, Yetzayet Lahem, le dinehem. Si él acepta, Tzayet, muy bien, acepta. Veila, pero si no acepta vuestro juicio, por causa de Nelech Leeres Israel, Shima Abad, vayamos a la tierra de Israel, que es el lugar donde se juzga. Y si Uhu, Veiré Parenu Tiberia. Tomadlo a la fuerza y ya nos va a ver, nos veremos las caras en Tiberia. Rabashi Amar dijo Rabashi, otra explicación. Aquí, ¿de qué estamos hablando? Ben, ben Ukban a Babli y Yirmiyah. Entre Ukban el Babli y eh, Yirmiyah. Al Yede Kenasot Haba. Es decir, dice que aquí, ¿de qué estamos hablando? De un caso de multas. Ubijlal, lo dainu dinen Kenasot. Y del todo no habían juzgado leyes sobre multas. Que de la Halok Kabot le Maruba. Perdón. Eh, Rabashi dijo, otra explicación, se refiere a Dine Kenasot Haba, eran juicios de multas. Babel lo dainu Dine Kenasot. Y en Babel no se podía juzgar asuntos de multas, por lo tanto lo mandaron a la tierra de Israel, a Tiberia. ¿Verdad? De Shahule Aji, y aquello que le enviaron así, ¿qué quiere decir? Amrulo le dijeron, Pirushó se entiende, de Nohu y Tam. Abshelo Yahol Dayane Babel le dan. Es decir, que estuvieron ahí escuchándole los argumentos, etcétera, hasta que ya no le pudieron escuchar más argumentos en Babel. Que de la Jaló Kabod, Lemar Ukba, para darle honor a Marukba, que también delante suyo se empezó a juzgar ese tema. Hasta aquí llega este DAF y este capítulo Adran Alaj. Zeborer, Adran Alaj Zeborer, Adran Alaj Zeborer. Volvemos a ti capítulo Zeborer, Bezrat Hashem, Belineder, Fisku Veimsu.